Bien. Hoy es domingo de Ramos, ¿verdad? No. En la tradición cristiana se le llama Domingo de Ramos, ¿verdad? Una denominación cristiana. Pero en realidad lo que se celebra hoy es la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén, donde los judíos, dice la Escritura en Mateo, arrancaban ramas de los árboles y las ponían a su paso. Ramas, no ramos. Entonces, hoy vamos a recordar esta gloriosa entrada triunfal en Lucas capítulo 19, versículo 28. Lucas 19, 28. Dice nuestro Señor Santísimo en su bendita palabra: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Dicho qué? ¿Qué había dicho el Señor? Había él hablado acerca de la parábola de las 10 minas, donde los discípulos y apóstoles escuchaban esta parábola hablando de que si nosotros trabajamos para el reino de forma eficiente, de forma agradable a los pies de nuestro Señor, podremos nosotros gobernar sobre 10 ciudades, 5 ciudades o 2 ciudades en el reino milenial. Como dice la palabra, trabajad de tal manera que obtengáis galardón completo. ¿Para qué? Para poder trabajar en el reino de Dios. Aquí en Lucas 19, 28 dice: dicho esto, después de esa parábola de las 10 minas, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Ya estaba a unos pies nuestro Señor Jesucristo de llegar a Jerusalén. Según lo que nos dice aquí la palabra, venían llegando del lado oriente. Del oriente iban llegando hacia Jerusalén. Antes de llegar al monte de los Olivos, como a 500 metros, habían dos comunidades, dos pueblos, uno llamado Betfagé y otro Betania. En Betania vivían, ¿se acuerdan? Marta, Lázaro y María, amigos íntimos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí la palabra nos dice que llegó, ¿verdad? Que llegó cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, y envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Recuerden que la palabra Señor en aquel entonces no es la misma palabra que usamos cotidianamente para dirigirnos a alguien como
el señor de la esquina o el señor de la tienda. La palabra Señor en aquel entonces, en el griego, era la palabra kurios y significa jefe supremo, amo, dueño. ¿Sí? Entonces vean el estándar de la palabra Señor, la cual aquí, cuando le preguntan a los discípulos ¿por qué te vas a llevar a los pollinos? Al pollino, perdón. Dicen sus discípulos, porque el Señor los necesita. Porque el dueño, el amo, el jefe supremo, ¿verdad? Lo necesita. Obviamente, llegando a esta parte, ya Jesús Cristo ya era muy conocido. Ya era reconocido por unos, odiado por otros, pero ya sabían quién era Jesús. Entonces, aquí, cuando preguntan, ¿por qué te llevas el pollino? ¿Por qué lo quieres? Porque el Señor lo necesita. Ya no dijeron nada. Y con toda la confianza, ¿verdad? Permitieron que se llevara el Señor el pollino. Sabían quién era Jesús. Sabían de su ministerio. Algunos sabían que Él era el Mesías. Otros pensaban que era el Mesías guerrero que iba a liberar al pueblo de Israel del yugo romano, y otros lo odiaban. Pero qué confianza, yo me quiero detener aquí un poquito, pero qué confianza, ¿no? De decirle, pues sí, que se lleven el pollino, no hay ningún problema. El nombre, el testimonio, el ejemplo, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, lo que nuestro Señor Jesucristo construyó, hizo en Israel, hiciera que estas personas dijeran, está bien que se lo lleve. ¿Qué testimonio tenemos nosotros? Si me piden a mí algo, o si yo pido algo a alguien, y si ese alguien sabe que yo soy cristiano, ¿me soltará aquello lo cual yo le pida? Debe de ser así, y no poner absolutamente ninguna duda en que si le pido prestado algo a alguien, esa persona con toda la confianza me va a decir, sí, tenlo, llévatelo, cuando puedas me lo traes. Es el testimonio que como hijos de Dios debemos de tener siempre hacia el mundo, ¿verdad? De que hay garantía en un hijo de Dios de que su palabra debe de ser cumplida. Hace 60 años, hace 40, la palabra de honor tenía mucho valor, mucho valor. Acuérdense esa película de Pedro Infante donde le decía a Don Cruz, hijo, di mi palabra. Y el hijo no quería hacer lo que Don Cruz quería, pero como dio su palabra, ya me acordé, le tenía que entregar su caballo, ¿verdad? A la cancia por una apuesta. Y es como si va en época moderna, como si el hijo, el padre, le gustara jugar cartas y perdió el coche de su hijo y le dice al hijo, no, pues es que jugué tu carro, entrégalo. Di mi palabra. Y el hijo se queda así. Dio su palabra. La palabra pesaba. La palabra contaba. ¿Y qué agarró el hijo? Entregó el caballo. Esa palabra que ahora está tan devaluada en el mundo, para un cristiano, como testimonio, debe de pesar.
que si yo prometí algo, lo debo de cumplir. Lo debo de cumplir. Aquí pidieron un asno, un pollino hijo de asna, ¿verdad? Y en el versículo 31 dice así: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Como aval, Cristo Jesús lo necesita. Está bien. Lo que sea para mi Señor. Sí. Versículo 32 dice: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Exactamente como les dijo. Como cuando iban a celebrar la Pascua y les dice mi Señor Jesucristo a dos de sus discípulos también: cuando veas que un hombre está caminando con un cántaro, ¿verdad? Síguelo, va a llegar hasta un aposento donde ahí voy a celebrar la Santa Cena. Síganlo. Es impresionante, ¿verdad? La omnisciencia de Dios. Es impresionante que aún como dice el Salmo 139, que todavía yo no voy a expresar la palabra, voy a armar un enunciado y Dios obviamente ya sabe lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a decir. A eso se le llama omnisciencia. Vamos al Salmo 139 para que veamos acerca de la omnisciencia de Dios. Salmos 139, versículo 1. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El Señor nos examina. Es un escáner, ¿verdad? Como en la tecnología, escaneme este documento y ahí sale todo detallado, ¿no? Como cuando se escanearon todos los archivos de Epstein, ¿verdad? Toda la podredumbre y porquería que salió de todo eso. Pero el Señor nos escanea, nos examina, nos conoce. No podemos ocultarle absolutamente nada, nada. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos. ¿Desde dónde los conoce? ¿Desde dónde los entiende el Señor? Desde el tercer cielo. ¿Y dónde está el tercer cielo? No tengo ni una cifra, es más, hasta la escala de medición, no hay una medida la cual podamos nosotros medir en dónde está el tercer cielo, el trono de Dios, pero desde allá, desde muy, 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 muy lejos, el Señor, como dice aquí, entiende mis pensamientos, conoce mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ninguno es ocultado de nuestro Señor. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. O sea que para nuestro Señor no hay nada que le ocultemos. Aunque nosotros nos hagamos como que no hacemos algo, pero de todos modos el Señor sabe. Sabe con qué intención haces una obra, por ejemplo.
De repente yo he visto por ahí que entre grupos de cristianos y pasa un pordiosero y todo el mundo le quiere dar dinero, ¿no? Al pordiosero. ¿Por qué? No porque quiera ayudarle al pordiosero, sino para que vean los demás que estoy dando. ¿Es valiosa? ¿Es genuina esa intención? No. No. Dice la palabra de Dios que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Bueno, yo empecé con la izquierda porque yo soy zurdo. Pero si queremos hacer una obra en el Señor, una obra en la fe, calladito, que nadie se entere. Que no que vaya yo con el pastor. Y pastor, ¿sabe qué? Que hoy prediqué a 10 personas y todos recibieron a Cristo. Cuando me vienen a decir eso, les digo, a mí no me tienes que decir nada. Es tu trabajo y el de cada uno de nosotros. El único ministerio seguro que todo el mundo tiene es predicar la verdad. Que solo en Cristo Jesús hay vida eterna y salvación. Es el ministerio de todos. No tienen que venir a decirle al pastor cuántos se convirtieron a Cristo en una reunión, por ejemplo. Entonces, todo con discreción, porque el Señor conoce las intenciones de mi corazón. A Él no lo voy a engañar. Podré engañar a todo el mundo, pero a Él no. Regresemos a Lucas 19, por favor. Vean la omnisciencia, ¿verdad?, del Señor, porque estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Pero Cristo también es Dios. Cristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 en 1. 3 en 1. Entonces, Cristo Jesús, nuestro Señor, hablándole a sus discípulos que iban a encontrar un pollino y que lo desataran y que lo llevaran para con él. Y en el versículo 33 dice el Señor en su palabra, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y todo lo que es para nuestro Señor, debemos de estar ahí, puntuales, ahí presentes. Para la obra del Señor, ahí debemos de estar, porque el Señor lo necesita. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Yo quiero aquí comentar algo acerca del pollino, porque es un burro, es un asno, un bebé de asna, chico, que en ciertas culturas o en ciertos países como el nuestro, pues es sinónimo de pobreza o de insignificancia. Pero el asno, por ejemplo, en Israel, no era el asno humilde de otros países, sino un animal noble. Noble no de carácter, sino noble de jerarquía. De jerarquía. Los reyes iban a caballo a la guerra. Cuando iban en son de paz, usaban el asno en Israel. Al escoger su montura, Jesús se ofrecía como rey de amor y de paz, y no como el héroe militar y conquistador que la gente esperaba. Porque como les comenté al principio, en el Israel de tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pensaban que Jesús era su Mesías, pero su Mesías que los iba a liberar del yugo del Imperio Romano.
esperaban a ese guerrero que los iba a soltar de las garras de Roma. Pero no es así. Cristo Jesús llegó a Israel para liberarlos de un yugo peor, el pecado, y para darles paz y libertad, no de Roma, sino de sus pecados. ¿Ok? En Apocalipsis 19, el Señor vendrá en caballo blanco, no como el siervo sufriente. Ahí sí, cuando venga Armagedón, al final de la gran tribulación, en el tiempo final, ahí sí va a venir como un juez, como rey, para implementar juicio a todas las naciones y para pelear contra la bestia, el anticristo, en la batalla final de Armagedón. ¿Ok? Entonces, ya entendemos por qué en un asno lo hubieran subido en un caballo blanco, de esos preciosos pura sangre, ¿no? Pero no, también el mensaje, ¿verdad? El mensaje que siempre el Señor nos quiere dar es de humildad, sencillez. Ya me imagino a ese asno con sus llantas gordas y su header y su estéreo con componente. No, lo más sencillo, lo más humilde. Debemos de aprender de ese ejemplo que nos da nuestro Señor. En un asno, en un pollino, hijo de asna, dice la palabra. Versículo 35 nuevamente, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Tendían sus mantos por el camino. Era una costumbre cuando se proclamaba rey a alguien, echar los mantos, sinónimo de obediencia, de reconocimiento, de reinado. ¿Sí? Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, pongan atención en esta palabra, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Repito el versículo, porque hay mucho que cortar, tela que cortar de aquí. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, o sea, era un gentío de discípulos que lo venían siguiendo. ¿Sí? Toda la multitud de los discípulos gozándose, estaban alegres, estaban contentos, ¿verdad? Gozándose, dice aquí, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué no vieron? ¿Qué no vieron? Sanidades, milagros, resurrecciones. A los ciegos les regresó la vista, a los cojos a caminar bien, derechitos. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, liberó demonios que oprimían. ¿Cuántas maravillas
el Señor no ha hecho en nuestras vidas. Simplemente la maravilla de la redención, de la salvación de nuestras almas. Con esa tenemos. No tenemos más. El habernos librado de las garras del infierno, de las garras del lago de fuego y azufre que vendrá posteriormente, después del juicio ante el trono blanco, por ese simple hecho de ser considerados, llamados hijos de Dios por parte de Él. Con eso debemos de gozarnos. Con eso nada más. Pero el Señor no nada más hace eso en nuestras vidas. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere tener participación en tu vida. Él quiere entrar a tu vida y gobernarla, dirigirla. ¿Para qué? Para que tú vivas plenamente. Para que vivas feliz. Para que vivas contento. Para que vivas completamente confiado de que si tú le entregas a Él tu vida, tú estás seguro de que no tendrás equivocaciones en tu vida. Porque así lo dice Josué 1:8. Vamos a Josué 1:8, por favor. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice nuestro Señor en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que nunca se aparte de ti la Biblia. Nunca. Tu objetivo diario es escudriñarla. Nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, todo el tiempo medita en ella. Hubo tiempo en la Edad Media, en la época del oscurantismo, que la gente no tenía acceso a la Biblia. Estaba prohibida. La Iglesia Católica la prohibía. ¿Por qué? Pues porque si la leían, se iban a dar cuenta de tantas y tantas incongruencias. Que como doctrina esa institución ha implementado, pero que la palabra de Dios no dice nada de ello. En esa época de oscurantismo no había Biblia. ¿Cómo conocían a Dios? Pues tenían que escuchar al sacerdote y a veces hasta en otro idioma, porque como aquí en México todavía en los años 60 las misas eran en latín. ¿Qué ibas a ser edificado? ¿Qué ibas a ser lleno del Espíritu? ¿Qué ibas a tener esa comunión con el Señor de esa manera? Pues no se puede. ¿Por qué digo esto de que no había Biblia en ese entonces? Porque ahorita hasta en el celular tienes Biblia. Ya no hay pretexto. Siempre lo he dicho, si estás en la cola del banco y hay como 30 ahí antes que tú, agarra y saca tu Biblia y ahí ponte a leer la Biblia. Estás en la cola de las tortillas, ponte a leer la Biblia. Estás comiendo en tu trabajo y nada más tienes media hora, pues bueno, en lo que estás comiendo lee la Biblia, no el mensajito de la hermanita o del amiguito. Debemos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Dice, para que guardes. O sea, tienes que, si aquí el Señor te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues tienes que guardar ese mandamiento y practicarlo en tu vida. Para que guardes y hagas
O sea, para que seamos oidores y hacedores de su palabra, obedecerla, tal cual está escrita, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo. Bueno, Señor, nada más 50% te voy a obedecer. El otro 50% te voy a dar chance. Dame chance de que yo según yo, mi sabiduría me conduzca. No, el Señor no es de medias tintas. El Señor quiere tu entrega total, en todo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y no estoy hablando de grandes riquezas y casas y viajes y yates. Simplemente vas a prosperar tu camino. Tu vida va a ser próspera. ¿En qué sentido? Salud, paz, comida, techo, alimento, sustento. No te va a faltar nada. Amén. Amén, amén. Eso es prosperar. Qué bendición hay en el cristiano que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tenemos paz. Tenemos gozo, tenemos confianza de que el Señor siempre va a estar ahí, atento a nuestras necesidades, sean físicas, materiales, espirituales. Sí. Prosperarás tu camino, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. ¿No dice eso la Biblia? Y todo te saldrá bien. No va a haber errores, no va a haber equivocaciones. ¿Por qué? Porque tú ya le pusiste tu vida al Señor y Él es el que te va a dirigir, ¿verdad?, por el camino que te conviene andar. Escuchen lo que les voy a decir. Y si eso significa que mi estrato social de acá, de este lado, va a bajar acá, no importa. Oiga, pastor, pero ¿qué van a decir de mí? Está tan adoctrinado el mundo, ¿verdad?, para con todas esas cosas, que al ser humano le importa mucho el qué dirán. Y que si yo estaba acá y de repente estoy acá, pero acá me estaba enfermando porque yo quería alcanzar un estatus, que todo el mundo vea que soy exitoso en los negocios, pero me estoy enfermando y estoy deteriorando mi salud. Sin embargo, el Señor me dice, entrégame tu vida, yo se la entrego y de acá me baja acá, pero acá estoy feliz, estoy pleno, estoy con confianza, no me falta nada, bajó mi estatus, pero eso es efímero, eso no importa. Pero acá vas a tener una comunión con el Señor, acá no la tenías. Acá tienes estabilidad, acá no. Acá tienes estrés para pagar todas las tarjetas de crédito que tienes hasta el tope porque quieres aparentar algo que no eres. Y acá estás bien porque no debes tarjetas. Porque vivo bien con lo que tengo. Amén. Si me escucharan allá afuera dirían, este es un mediocre. Pero no es mediocridad. Es entrega al Señor. Es entrega al Señor. Y es plenitud en Él. El enfoque del mundo es diferente, totalmente diferente a la forma de pensar de Dios. Ya les expliqué, llegó el Señor en un pollino, ¿verdad?, a Jerusalén, no llegó en su Mercedes-Benz. Entonces, si aplicamos lo que dice Josué 1:8, todo nos saldrá bien. Pero eso no quiere decir tampoco que si yo estoy acá y si el Señor me sigue bendiciendo y me sube un poco más, es porque el Señor sabe que las riquezas no me van a perder.
y que la sé manejar. Pero sobre todo, que sea rico para con Dios. Porque de la abundancia de lo que Dios me dio, yo voy a repartir. Yo voy a dar de lo que el Señor me dio. ¿Me explico? ¿Sí? Porque en Eclesiastés dice la palabra que es don de Dios el que se le dé a una persona riqueza y que la sepa manejar. Porque generalmente la riqueza pierde. Pero si la sabe manejar esa persona, si la administra bien de tal forma que hasta dé a los demás, eso es don de Dios. Claro. Sí. Regresemos a Lucas, por favor. Entonces se gozaban los discípulos, la multitud de discípulos se gozaba porque se habían acordado, habían visto todas las maravillas que Dios había hecho, que Cristo había hecho. Seguimos con las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ha hecho en nuestra vida? La redención de nuestra alma, la salvación de este ser. Número 1. Ahora, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo pasa a morar en ti. ¿Para qué? Para que te ayude a dejar todo el pecado. Si antes eras impaciente, con la ayuda del Espíritu Santo y obviamente con tus ganas y deseos, porque también aquí si tú no quieres, si ese orgullo sigue estando en tu ser, pues no vas a cambiar nunca. Necesitas tener esa disposición de tu parte para que el Señor empiece a hacer maravillas en tu vida. Si eras impaciente, con la ayuda del Espíritu Santo vas a ser más paciente. Si antes soltabas una letanía de groserías, con la ayuda del Espíritu Santo vas a dejar de decir groserías. Si antes fumabas, ya no fumas. Yo siempre doy testimonio, yo fui borracho, casi me vuelvo alcohólico. Y el Señor, mi Dios, por medio de su Santo Espíritu, me quitó la bebida. Me quitó la bebida. Y doy testimonio de que el alcohol esclaviza. Esclaviza. Y ahora sin alcohol, vamos, ni un chocolate envinado me como. De esas maravillas tenemos que gozarnos. De esas. Del cambio que el Señor está haciendo en tu vida. Y todavía lo que falta, porque no hay un límite. No, pues yo ya llegué hasta acá, ya estoy en el top. No. Somos seres humanos y somos carne. El Señor hace una gran obra en nosotros. Que hasta dice la palabra que hasta espectáculo somos a los ángeles. Cómo el Señor está en nosotros, formándonos a la imagen y carácter de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Entonces también nosotros debemos de maravillarnos, hermanos. Gozarnos y maravillarnos por todas las cosas que nuestro Señor está haciendo en nuestras vidas. Está haciendo en nosotros. ¿Sí? Versículo 38. Desde el 37 nuevamente, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Aquí en la tierra va a haber gloria? No. ¿Dónde vamos a alcanzar la gloria? En las alturas. En las alturas vamos a alcanzar la gloria. Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia en el arrebatamiento, ¿verdad? Y nos lleve con Él, entonces nuestro cuerpo de carne va a ser transformado a su cuerpo de gloria,
cuerpo que está diseñado por Dios para poder habitar con Él en el cielo. Con este cuerpo no podemos. Es un cuerpo de pecado, de corrupción. Entonces el Señor nos va a dar un cuerpo de gloria, que como dije el jueves en la prédica del jueves, que debemos de anhelar con ahínco el cuerpo glorificado que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Cuerpo que no sufre, cuerpo que no se lastima, cuerpo que no llora, cuerpo que no se envejece, cuerpo que no se deteriora, cuerpo que no se enferma. Un cuerpo glorificado lleno de amor, de paz, de gozo, de santidad. ¿Se imaginan ese cuerpo? Pues ese cuerpo nos va a dar el Señor. Y debemos de creerlo con todo nuestro corazón, aquí tenerlo presente y desearlo. Señor mío, mi cuerpo, por favor. Quiero mi cuerpo glorificado. Y eso va a ser en ti un motorcito para que sigas adelante y tengas esperanza y más esperanza de que venga Cristo pronto por nosotros. Versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, no faltan los legalistas, ¿verdad? Siempre esos fariseos y legalistas que están señalando, ¿verdad? Señalando el pecado de los demás, pero no se dan cuenta que hay tres para atrás apuntándote hacia ti, ¿verdad? Así. Tú señalando, pero no ves la paja, no ves la viga en tu ojo. Habían fariseos aquí, entre la multitud, que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callan, las piedras clamarían. Y aquí hay un punto importante en donde debemos de separar lo espiritual de lo natural. Porque efectivamente cuando Cristo Jesús murió en la cruz, las piedras clamaron. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 27. Mateo 27, 51. Dice nuestro Señor en su palabra bendita. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Las rocas se partieron. Cuando el Señor murió, hubo un gran espectáculo. Así lo redacta Lucas, que la gente veía como un espectáculo. ¿Por qué? Porque hubo un eclipse que duró 3 horas. De las 12 del día a las 3 de la tarde, se entenebreció todo. Ahí cayó juicio sobre nuestro Señor, en esas densas tinieblas, pero de 3 horas. Y cuando muere el Señor, tiembla y las rocas se parten. Ahí clamaron las rocas. Esto es increíble, hay una estrecha relación entre la creación de Dios, lo natural, las montañas, ¿verdad? Al hombre. Conforme el hombre se va corrompiendo cada vez más, la tierra protesta. Conforme el ser humano va avanzando más hacia el pecado y la degradación, la tierra va gimiendo. Porque así lo dice Romanos 8.
Romanos 8:22 dice, Romanos 8:22 dice el Señor en su palabra, porque sabemos que toda la creación gime a una. Ese gemir, ¿de qué es? Es de dolor. Toda la creación gime a una, dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Erupciones volcánicas, terremotos. Ya estamos a casi 1 de abril y parece que estamos en invierno todavía. Ayer estaba haciendo un frío en la noche tremendo. Yo nunca había visto eso en primavera. La tierra está protestando. La tierra está gimiendo por el pecado de la humanidad. Y la gente no se da cuenta. Ayer estaba la gente toda al pendiente del partido de México-Portugal, ¿verdad? Y está toda pendiente la gente del mundial que viene. Pan y circo. Yo no digo que el mundial sea malo ni que el fútbol sea malo. Pero el fútbol tiene un poder sobre las masas de tal manera que se le olvida a uno lo de la guerra, ¿no? Y lo utilizan, ¿verdad? Acá arriba, la élite global, para distraer y manipular a la gente, ¿verdad? Mientras tanto, la degradación del ser humano va aumentando. Y la tierra está protestando cada vez más. La tierra protestó, la tierra clamó cuando Cristo Jesús murió. Así lo dice Mateo 27, 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y las rocas se partieron. Lo mismo va a pasar cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Igual va a haber un terremoto, lo dice la palabra en Mateo 24. Va a haber un gran terremoto. Y todo esto que estamos viendo de disturbios en el clima y inundaciones y parece que para abril va a haber un calor extremo a tal grado que lo mismo eso se va a extender más y va a subir más de tono. Las piedras clamaron. Los fariseos le decían a nuestro Señor que callara a sus discípulos. Y el Señor, le dijo a los fariseos que si ellos callaban, las piedras clamarían. Yo les hablé de que aquí hay que separarlo de lo natural a lo espiritual. Ya vimos lo natural, que efectivamente las piedras clamaron cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Pero espiritualmente hablando, esas piedras que somos nosotros, que hemos predicado el Evangelio a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, también clamaríamos y predicaríamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesucristo venció a la muerte en la cruz y que todo aquel que lo recibe como único Señor y suficiente Salvador de su vida, recibe el regalo de la redención, del rescate por su alma, por su vida. Nosotros también somos esas piedras y así lo dice también 1 Pedro 2:5. Vamos para allá, por favor. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice nuestro Señor en su palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual,
y sacerdocio santo. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Somos su sacerdocio santo. ¿No es hermoso eso? Todos los títulos que tenemos de parte de Dios. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio. Eso somos nosotros. Y como tal debemos de vivir. Y como tal debemos de actuar. Somos la élite de Dios. Somos su élite. Y debemos de llevarlo siempre presente. Que no somos cualquier cosa. Somos sus hijos. Somos su Israel espiritual. Vosotros también, dice aquí Pedro, como piedras vivas. Ahora, ¿por qué piedras vivas? ¿Por qué piedra? Una piedra, ¿verdad? Si tú pones una piedra al lado de una plastilina y quieres fingir que la plastilina sea como piedra, le haces así, ¿y qué le pasa a la plastilina? Pierde su forma. Pero la otra piedra, la verdadera, si tú le aprietas, si tú la quieres hacer como quieras, imprimirle fuerza, no se deforma. No pierde su forma. Eso es lo que debemos ser nosotros. Que a lo largo del tiempo nuestro carácter como cristiano no se vaya deformando, no vaya cambiando, sino que seamos un carácter firme, fuerte, estable en el Señor, como una piedra. Así mi Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Es más, la palabra Pedro significa piedra, pero no porque fuera una piedra, Pedro, ¿verdad? Bueno, de repente sí, ¿verdad? De repente sí, pero así también somos nosotros. Así somos nosotros. A veces metemos las 4. Pero como piedra en el sentido de firmeza, de homogeneidad, de no desgaste, de no cambio de forma, sino que como piedras vivas, ¿verdad? Siempre tener en nosotros el carácter firme del Señor. No ser cambiantes, sino ser de una sola pieza. De una sola pieza. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esos sacrificios espirituales es la alabanza, es alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, son sacrificios espirituales que debemos de dar siempre a nuestro Señor, porque eso es de olor grato a nuestro Señor bendito. Entonces, aquí, regresando a Lucas 19, cuando los fariseos le dicen a nuestro Señor que callara a sus discípulos, en el versículo 40 dice, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y ya pusimos el ejemplo de lo natural, las piedras clamaron en su crucifixión y posteriormente los apóstoles como columnas y baluarte de la verdad fueron piedras vivas que proclamaron el Evangelio y que hasta nuestros días nosotros tenemos el Evangelio. Pero ¿qué tenemos que hacer con esto tan valioso que tenemos en nuestras manos? Proclamarlo, predicarlo, compartir la verdad. Que Cristo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres llegar al Padre? Llega por medio de Cristo. Cristo. Hay algunos que se quieren saltar las trancas y llegar directamente a Dios. Como los testigos. Los testigos de Jehová no reconocen a Cristo como su Hijo. Quieren llegar directos a Dios.
Hay otras sectas del judaísmo que por ahí se están armando, que también quieren llegar directo a Dios. No se puede, no se puede. Porque Cristo Jesús fue enviado por su Padre. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, dice la palabra. Entonces solamente por medio de Jesús. Bien, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. ¿Se imaginan esa escena? ¿Se imaginan a nuestro Señor al pie de la puerta oriental, viendo la ciudad, y obviamente Él en su omnisciencia, sabiendo lo que le iba a pasar a esa ciudad, y lloró sobre ella? ¿Cuánto ama mi Señor Jesucristo Jerusalén? ¿Cuánto la ama, ¿verdad? De tal manera que en el libro de los Salmos, capítulo 122, dice que debemos de orar por Jerusalén. Oremos por Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. En este momento Cristo Jesús reconoció la superficialidad de su pueblo. Sí, reconoció que no lo iban a recibir como su Mesías espiritual. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, ese oh es de clamor, ¿no? Oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, a lo menos en tu día. ¿En qué día? En el día en que el Señor entró por Jerusalén, proclamado por los discípulos como el Mesías, pero que estaban totalmente distorsionados en la lectura profética, porque como les digo, pensaban que Cristo era el Mesías que los iba a sacar del yugo romano, pero no, Jesús los iba a librar de sus pecados. Por eso el Señor dice, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, este es tu día para que reconozcas, para que te quites la venda de los ojos y veas claro y sepa la gente que yo soy el Hijo de Dios. Lo mismo en este tiempo. La gente no reconoce el tiempo que estamos viviendo. La gente no reconoce que ya Cristo Jesús viene pronto. Por eso debemos nosotros salir y como piedras vivas predicar la verdad, predicar la palabra de Dios, de que Cristo Jesús ya viene, que se prepare toda criatura. Si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz. Para tu paz. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para tener esta gran paz? A Cristo Jesús en nuestros corazones. A Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Tenemos paz? El mundo se está derrumbando en pedazos, pero el cristiano debe de tener paz. Porque confiamos en nuestro Señor. Confiamos en nuestro Salvador. Y como dice Apocalipsis 3:10, que yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero antes de eso dice el Señor que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, tenemos que tener paciencia y no decir, no, mi Señor tarda en venir y me pongo a tomar y a pegarle a mis consiervos y a hacer lo que no debo, entonces viene el Señor y me quedé. No, el Señor va a venir, hermanos. El Señor va a venir. Como dice Mateo 25, a la parábola de las 10 vírgenes, y tardándose el esposo, se va a tardar.
Pero hay que debemos estar ahí todos velando y orando y manteniéndonos en integridad espiritual. Sí. O si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Es más, hasta en el mismo cristianismo hay hermanos que también tienen la venda puesta de que no se dan cuenta que ya Jesús viene. No lo quieren reconocer. No quieren saber del Señor. Mejor, ay, Señor mío, me está yendo muy bien en mis negocios. Mejor tárdate otros 20 años en venir. No, lo mejor que le puede pasar al ser humano es estar con su Señor, es estar con Cristo. Eso es lo mejor. La plenitud total del ser humano es el Señor. Si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿No conocieron el tiempo de su visitación del Señor? Los profetas claramente hablaban. Zacarías hablaba de que el Salvador, el Mesías, iba a entrar a Jerusalén en un pollino hijo de asna. Miqueas 5:2 habla de que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. Isaías 53 hablaba de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La ley y los profetas, todas hablaban de Cristo. Pero estaban velados. No conocieron el tiempo de su visitación. ¿Qué pasó 30 y tantos años después? El Imperio Romano, comandado por Tito, llegó a Jerusalén y la quemó. Quemó el templo, saqueó el templo, los utensilios, la menorá se la llevó a Roma. Y con todo lo que recolectaron del oro del templo y de los utensilios y de los muebles, construyeron el Coliseo Romano. ¿Sabían esa? No conocieron el tiempo de su visitación. Y tampoco hoy lo conocen. Hay muy pocos judíos mesiánicos que creen que ya Cristo viene, pero los demás no. No lo aceptan, no lo conocen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos. Orar por ellos. Por su remanente fiel. Su remanente fiel que va a recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador de sus vidas. Hay familiares de nosotros. Hay conocidos de nosotros. Hay gente a nuestro alrededor. Vivimos en una sociedad y nos conoce gente. ¿Qué tenemos que también nosotros hacer? Quitarle, bueno, no nosotros, pero predicarle la palabra del Señor para que el Señor les quite ese velo de los ojos. Predicarles y decirles, prepárate porque Cristo Jesús viene. Arrepiéntete de tus pecados, porque el Señor Jesús vendrá pronto por su iglesia, por todos los que lo aman y por todos los que viven para Él y viven para con Él. Hermanos, estamos celebrando el día de hoy la entrada triunfal a Jerusalén. Pero después de que la gente comenzara a decir Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de que la gente lo ovacionó y clamó a favor de Él, 4 o 5 días después ya lo estaban crucificando. Así pasa a veces en nuestras vidas.
A veces lo amamos con todo nuestro corazón y andamos bien en las cosas del Señor, pero de repente por algún pecado, ¡pum!, lo estamos traicionando. Meditemos en nuestras vidas. Esta es la Semana Mayor, la Semana Santa comienza. Meditemos, reflexionemos en nuestros corazones cómo andamos con nuestro Señor. ¿Cómo andamos? Ya vimos en el Salmo 189 que el Señor conoce todos nuestros pensamientos, no lo podemos engañar. Cada quien tiene su morralito y sabe de qué adolece. Pongámonos a cuentas con nuestro Señor y pidámosle con todo nuestro corazón que nos ayude y nos despoje de todo peso y de el pecado que nos asedia. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.